Pueden tomar asiento, hermanos. Como decía nuestro hermano Kevin, debemos estar muy agradecidos con el Señor porque es un nuevo domingo que nos permite reunirnos como su pueblo para adorarle, y es de verdad un privilegio poder estar hoy aquí con ustedes también. Y quisiera pedirle entonces que me acompañe hasta el libro de los Salmos, al Salmo 130. Salmo 130, versículos 3 y 4. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice así: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Oremos. Padre bueno, glorioso Señor, te damos gracias por tu abundante misericordia, por tu bondad para con nosotros pecadores. Te damos gracias, Señor, porque hoy dispones de todas las cosas para que podamos estar en este lugar adorándote, poniendo en el centro, Señor, de todas las cosas tu palabra y solo tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu conduzca nuestras mentes y disponga nuestros corazones para estar atentos a tu palabra. Que podamos hoy recibirla con agrado, con gozo y con diligencia, Señor. Y que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas como resultado de esto. No tengas en cuenta la debilidad del expositor ni sus limitaciones para hablar a tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, algunos podrán no estar de acuerdo con todo lo que la Escritura describe acerca de los hombres y su entendimiento de la vida y de sí mismos. Hay quienes no quieren escuchar todo el consejo de Dios y pretenden tomar solo aquello que para sus intereses es necesario. Pero esto, mis hermanos, es un grave error, pues la Escritura ha de tomarse por completo o ha de desecharse por completo. No podemos ser de ninguna manera una fuente de la que brota agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No podemos conducirnos según Dios para unos asuntos y según nuestra mente y nuestro pecado para otros. Una verdad señalada en la Escritura es que el entendimiento del hombre es tan limitado y ha sido afectado tanto por el pecado que podría vivir fácilmente toda su vida engañado, creyendo ser algo que en realidad no es. Para algunos esto es inaceptable, no lo pueden aceptar. Pero la Biblia nos enseña que sí puede ser y que de hecho muchas veces así es. Hay quienes enseñan que el hombre es un ser bueno, pero debido al pecado hay algo dañado en él. Solo es una parte que ha sido afectada en él. Es algo tal vez menor. Para muchos, el pecado no merece mucha atención. Y usted puede verlo en muchos lugares donde supuestamente se predica la palabra de Dios, pero no se hace mención del pecado y de sus consecuencias. No se habla del castigo del pecado,
no se habla de la gravedad del pecado, no se habla en definitiva de las cosas esenciales. Y de esa manera, muchos son los que se empeñan en hablar solamente del amor de Dios y de sus beneficios terrenales. Y así entonces se entrega un mensaje incompleto, se entrega un mensaje distorsionado de lo que el Evangelio en realidad es. Pues si bien el amor de Dios ocupa un lugar muy importante dentro del Evangelio, si solo se habla de ello, estaremos teniendo solamente una parte de la historia y llegaremos a conclusiones y a aplicaciones equivocadas. Por tal razón, entonces, es necesario hablar siempre del amor de Dios y su perdón, de su misericordia, pero también es muy necesario hablar del pecado y de sus consecuencias. Y el texto en el que estaremos meditando el día de hoy, la tarde de hoy, nos presenta estas dos verdades. Verdades que no pueden ser dejadas de lado, que no puede predicarse una y olvidarse la otra. No podríamos solo enfocarnos siempre en el pecado, porque no estaríamos dando lugar a la misericordia de Dios. Pero tampoco podríamos solamente hablar de amor y de misericordia, porque estaríamos olvidándonos de la justicia de Dios. Así que este versículo nos va a hablar entonces de la justicia, pero también de la misericordia de Dios. Y estaremos meditando en dos puntos. El primero es en lo que este versículo nos presenta como una posibilidad devastadora. Y el segundo, lo que este versículo nos presenta como la verdad consoladora, o el texto que leímos. Entonces, primero, la posibilidad devastadora y segundo, la verdad consoladora. Leamos nuevamente el texto, nuestro texto base. Salmo 130, versículos 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entremos entonces de una vez a nuestro primer punto, la posibilidad devastadora. El salmista nos presenta una oración en forma de posibilidad, de la cual podría resultar algo negativo. De esta posibilidad puede derivarse algo negativo para el hombre. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta frase es contundente y temible, pudiéramos decir también. Esta frase debiera hacernos pensar en lo terrible del pecado y en lo terrible de su consecuencia. En este pequeño versículo hay una gran verdad. Es demasiado lo que se contiene en estas palabras, por lo que nos es necesario detenernos y escudriñar minuciosamente en cada rincón del texto para poder meditar apropiadamente en él. Y para que esto también nos resulte de beneficio. Pero también iremos tocando otros textos de la Escritura, iremos
leyendo otros pasajes que también añadirán luz, añadirán entendimiento a lo que queremos transmitir el día de hoy. Y quisiera empezar señalando que a pesar de que el salmista nos habla de solo una posibilidad en la forma en cómo lo presenta, refiriéndonos a esas primeras palabras, si mirares a los pecados. Este texto no nos dice con esto que Dios no es consciente o que ignora nuestro pecado. Eso no es lo que el texto está diciendo. Este texto no quiere decir que para Dios nuestro pecado pueda ser algo oculto. No quiere decir que Dios no ve el pecado, pues estaríamos yendo en contra de lo que la misma Escritura en muchos otros lugares, incluso en otros salmos, afirma con regularidad, con frecuencia. Abunda la Escritura en mostrar cómo Dios es consciente del pecado de todos. Para Dios, todos nuestros pecados están abiertos y visibles. Todos nuestros pecados, todas nuestras acciones son visibles a Él. Podríamos también con seguridad añadir que nuestro pecado es mejor conocido por Dios que por nosotros mismos. Usted podría pecar y no ser consciente de alguno de sus pecados, pero Dios conoce cada uno de ellos. Dios lo conoce todo. No podríamos decir que Dios conoce todas las cosas menos o excepto algunos pecados. Si afirmamos eso, estaríamos diciendo con eso que el Señor no lo conoce todo. Estaríamos dando a entender que el Señor no es omnisciente, como ya sabemos. Y sabemos por la Escritura que Dios tiene entendimiento, que Dios tiene conocimiento de todo. Vaya conmigo al Salmo 139, versículos 1 al 3. Salmo 139, versículos 1 al versículo 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Leamos también Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo conoce todo. Mi querido amigo, si pensaste que alguno de tus pecados puede ser desconocido para el Señor, si pensaste que así como lo puedes ocultar de los hombres, lo puedes ocultar de Él, considera estas palabras que acabamos de leer. Todos tus actos, tus pensamientos, tus palabras, tus intenciones son claras para el Señor. Él ve tu pecado. Debemos, por lo tanto, preguntarnos, si Dios ve ese pecado, entonces, ¿cuál es la posibilidad devastadora? Si Dios en verdad conoce nuestro pecado, ¿a qué se refiere el texto? Bueno, estos versículos nos hablan de una posibilidad
en el sentido de que Dios retribuya al hombre lo que el pecado merece. Es decir, que Dios tenga en cuenta tus acciones y te pague conforme a ellas. Que Dios tome en cuenta tus acciones y te pague conforme a ellas. Si Dios tomara en cuenta el pecado, ¿quién podría mantenerse? ¿Quién podría seguir en pie? ¿Quién podría ser librado? Si el Señor hoy juzgara tu falta de conformidad a su ley, tendrías que ser castigado con la condena que el pecado trae para el pecador. Y esa condena por el pecado es la muerte, es ser separado de Dios para siempre. Esta es la posibilidad devastadora de la que nos habla este texto. Debe usted pensar a diario, porque Dios es juez justo y temible. Estas cosas deben estar en nuestra mente constantemente. Dios es juez justo, dice el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez sobre todos. El Dios creador es el único con potestad sobre todas las cosas para juzgar como Él quiere. Santiago 4, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Solo Dios es el legislador y es el juez. No importa si los hombres piensan bien de ti, piensan bien de mí, si Dios juzga nuestro pecado. No importa que sea un buen concepto el que los hombres tengan de ti, si Dios juzga tu pecado. Puedes engañar a los hombres, puedes buscar todas las maneras de ocultar tu pecado, pero no a Dios. Él lo conoce bien. Así que mi hermano, si lo ves bien, eres pecador, eres infractor de la ley de Dios. Y si hasta hoy no has considerado esto con la seriedad que merece, te invito a que te detengas, a que hagas un alto en el camino y lo medites. Piensa en tu pecado y en lo que ese pecado merece. La paga del pecado es la muerte. Así como el salmista reconoce su pecado, tú y yo debemos hacerlo también. Cuando el salmista en estos versículos dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él se está incluyendo a sí mismo en esa oración. Él se está considerando como un pecador. De hecho, si puede leer todo el Salmo, si va al versículo 1, el autor usa una palabra para simbolizar el estado en el que todo hombre se encuentra si es juzgado por su pecado. Lean el versículo 1, él dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. En el Salmo 130, versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Así que el estado de pecado es descrito como estar en lo profundo, como estar en un hoyo. Y esa es la posición del hombre pecador cuando se enfrenta a la justicia del juez soberano. El hombre pecador se encuentra en un hoyo, en un abismo profundo del cual no puede escapar. Ese hoyo, ese abismo, esa profundidad es tal como lo es también la corrupción que hay en su alma. Si hacemos
una radiografía espiritual del ser del hombre, podemos concluir lo que el apóstol Pablo afirmó en Romanos 3, desde el versículo 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Piensa en todas las personas que conoces, en cómo estas personas se conducen. Piensa dentro de todas esas personas que conoces, ¿quién es el mejor de ellos? Y aún el mejor de ellos es también un pecador. Ninguno de entre los hombres tiene título de limpio de pecado. Absolutamente nadie. Todos saben lo que es bueno, pero no lo hacen. Considera todo lo que sale de tu boca, todas tus palabras, tus conversaciones, tus respuestas, tus reacciones. La misma boca con la que bendices, también en ocasiones la usas para maldecir. Todo el ser del hombre está manchado por el pecado. Todos sus miembros, como leíamos, su mente, su camino, todo en él ha sido afectado por el pecado. Todos los hombres son descritos aquí, todos se desviaron, todos erraron el camino. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? No hay esperanza en él. Su corrupción es tan profunda como la describe el salmo que nos ocupa. Así que si Dios es juez justo y mira tu pecado, entonces no podrías mantenerte en pie. Si el Señor juzgara tu pecado, no podrías ser librado. No hay esperanza para el hombre pecador. Él no puede librarse del justo juicio de Dios. Y esto debemos entenderlo apropiadamente para acercarnos a Dios de una forma adecuada. Nuestros pecados no son solamente errores que cometemos. No podemos minimizar el pecado, porque el pecado es tan grave, como leíamos, que puede llevar al hombre a ser condenado eternamente. Así que el pecado no es algo menor, el pecado es un hoyo profundo del cual el hombre no puede salir por sí solo. El hombre no puede hacer nada para librarse del justo juicio de Dios. El salmista dice muy claramente, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y la respuesta es, nadie. Todos pereceríamos. Y lo cierto, mi amigo que me escuchas, es que el juicio de Dios vendrá. El juicio de Dios vendrá. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 4, el versículo 1 dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nos encontramos así frente a dos terribles verdades. Lo primero es que somos pecadores, todos nos hemos desviado. Y lo segundo es que el juicio de Dios ciertamente vendrá. Y ante esa posibilidad de ser juzgado, ante esa aterradora posibilidad, el salmista también nos presenta lo que veremos en nuestro segundo punto, la verdad consoladora. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La posibilidad devastadora nos pone frente al juicio de Dios, recibiendo el pago que merecemos por nuestro pecado. Pero el salmista presenta una verdad consoladora, una verdad liberadora. El salmista nos habla del perdón, el perdón divino. A pesar de que es justo que el pecado sea castigado con la muerte eterna, este salmo nos muestra la buena voluntad de Dios de perdonar a los pecadores. Debemos también aquí hacer claridad de algo muy importante. Debemos hacer claridad de lo que el perdón no es, para que podamos entender mejor lo que es el perdón. Debemos descartar ideas erróneas que tal vez traigamos desde hace mucho tiempo con respecto al perdón y con respecto a la misericordia de Dios, para que podamos hacer espacio en nuestra mente para la verdad. Debemos decir en primera instancia que el perdón de Dios no es simplemente que Él le da la espalda al pecado y lo olvida, anulando su justicia. No podemos afirmar eso, que Dios para perdonar anula su justicia. Dios es juez justo, leíamos. Será muy conveniente que citemos las palabras de Números capítulo 14, versículo 18. Números capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios es grande en misericordia, y esto nos afirma lo que el Salmo también nos dice, que en Él hay perdón y misericordia, pero también nos dice que de ninguna manera dará por inocente al culpable. En otras palabras, el pecado será castigado. Y pareciera algo confuso, pero quisiera que retuviera eso, que tenga esto presente para que podamos darle completo sentido en un momento más adelante. La cosa es así, Dios perdona el pecado, pero de ninguna manera da por inocente al culpable. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cómo puede Dios perdonar si debe castigar? ¿Cómo puede Dios perdonar si debe castigar? Y retenga esa pregunta allí en su mente y la responderemos solo un poco más adelante.
Otra cosa más que podríamos decir acerca de lo que el perdón no es que el perdón no es otorgado a todo el mundo. Hay quienes llegan a afirmar que no habrá condenación para nadie, que al final Dios perdonará los pecados de todos y nadie será juzgado. Pero esto no es lo que la Escritura nos enseña. El Señor Jesucristo hizo referencia muchas veces al infierno, como podemos ver un ejemplo de ello en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Así que el perdón, como algunos afirman, no será para todos. La condenación al infierno es una realidad. No es solamente un símbolo o una representación de un lugar indeseable para advertir a los hombres. El infierno será un lugar de muchos por la eternidad. Otra cosa más que pudiéramos decir acerca del perdón y de la misericordia del Señor, y aquí entraremos a describir más en una forma positiva también, y es que la misericordia de Dios no es temporal. Su perdón no es temporal. Cuando una persona recibe el perdón de pecados, este no le es quitado. Su perdón no es algo que podemos recibir hoy y carecer mañana. El perdón que Dios da a los hombres es de carácter eterno. El perdón que Dios otorga es para siempre. Salmo 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que el Señor ofrece perdón de pecados para siempre a todo aquel que viene a Él. Podemos ver, por tanto, resumiendo estas tres cosas que decíamos, que el perdón del Señor no anula su justicia, que no es otorgado a todo el mundo y que el perdón no es algo que recibe el hombre por un tiempo y después le sea quitado. No es algo temporal. Y ahora veamos de forma más positiva o de una forma positiva lo que sí es el perdón. Y sin dudar podemos decir que el perdón es la más clara muestra de amor que existe. Porque en el perdón el ofendido no toma en cuenta el pecado del ofensor para retribuirle o pagarle conforme a su pecado. Dios perdona a los pecadores y no les paga conforme a sus pecados. Pero como decía el verso de Deuteronomio, Él tampoco pasa por alto su justicia, Él aplica su justicia. Y aquí debemos darle respuesta a la pregunta que planteamos hace un momento. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios perdonar si debe castigar? ¿Cómo lo puede hacer? Y la respuesta está en una sola persona, en Cristo. Cristo es la única forma en que el Señor ejerce su justicia y al mismo tiempo perdona el pecado. Efesios 1, versículo 7.
hablando de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es solamente por Cristo, mi hermano, solamente por su obra, por su muerte en la cruz, solamente por la obra de Cristo es que nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados no fueron olvidados por Dios como si dejasen de existir, sino que Cristo fue castigado en nuestro lugar. Cristo recibió el azote. Fue Cristo quien bebió la copa de la ira de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es una muestra de amor. El perdón es una muestra de amor. Si has vivido escondiendo tus pecados, si te avergüenzan, si estás cansado de tu pecado, si te agobia, yo te invito hoy que corras a los pies de Cristo. Te invito hoy que corras a los brazos del Redentor, porque Él no echa fuera a los que vienen a Él. Él no echa fuera al que viene a Él y se lamenta por su pecado. El amor de Dios para aquellos que creen es tan grande como el sacrificio de Cristo. Pero es necesario que los que vienen a Él se arrepientan de su pecado. El perdón del Señor solamente es dado a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y en fe. Este perdón solo es dado a aquellos que se lamentan por su pecado. Solamente es dado a aquellos que se duelen por el pecado y le dan la espalda en búsqueda constante de obediencia a Dios. Pero también deben estos ahora abrazar la obra de Cristo con certeza, con fe, como decíamos, con seguridad de que sus pecados han sido castigados en Él. Es decir, que su fe debe estar en la obra perfecta de Cristo y en nada más. Porque en lo que respecta al hombre y su pecado, está el hombre en un hoyo profundo. Y en palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice el Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estos dos aspectos de la vida espiritual no se pueden separar. La fe y el arrepentimiento son evidencias de una vida que en realidad agrada a Dios. Fe para creer y arrepentimiento para obedecer. Estas dos cosas no se pueden separar. No existe la fe sin arrepentimiento y no existe el arrepentimiento sin fe. Y decíamos también que la misericordia del Señor es para siempre, que su perdón es para siempre. Aquellos que son arropados bajo la sombra de las alas del Señor, no se les tomará en cuenta su pecado. Aquellos que son perdonados
no recibirán el castigo por su pecado, pues la misericordia del Señor es para siempre. La salvación del Señor no es otorgada temporalmente para luego ser quitada, como algunos afirman. El Señor hace una promesa de preservar las almas de aquellos que oyen su voz y le siguen. Vida eterna y protección eterna gozan todos aquellos que vienen a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Así que ven a Cristo, mi querido amigo, ven a Cristo y goza de su perdón, goza de su amor y protección para siempre. Y finalmente, mis hermanos, el Salmo 130 también nos habla del resultado que debe producir ese entendimiento de la misericordia de Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, y allí está, para que seas reverenciado. Lo que se espera de nosotros es que reverenciemos al Señor al entender y recibir su perdón. Esta palabra también puede ser leída para que seas temido. También puede ser leída para que seas temido. Pero este temor no es como cualquier temor que pudiéramos tener. No es como el temor de alguien privado de la libertad para con su secuestrador, o como un esclavo puede temer a su amo que le puede castigar. No es ese tipo de temor. Este temor tiene que ver con el deseo de no desagradar, de no disgustar a Dios. La estima que deben tener de Dios todos aquellos que creen en Él debe ser tan grande que deben temer disgustarle, deben temer desobedecerle, no por el temor al castigo, porque ya han sido perdonados, sino por el hecho de que consideran sus mandatos como lo más alto, lo más sublime, y temen entonces desagradarlo. Ese es el temor. De esa forma reverenciamos a Dios, obedeciendo, cuidando, guardar su palabra fielmente. Así debe vivir el que entrega su vida a Dios, pensando y preguntándose todo el tiempo cómo agradarle. ¿Qué será lo mejor que puedo hacer para obedecer al Señor? ¿Qué hábitos tendré que dejar con el propósito de agradarle? ¿Qué amistades, qué comportamientos, qué pensamientos, qué otras cosas tendré que hacer a un lado para obedecer a mi Dios? Cuán agradecido y contento debe estar el corazón de aquellos que reciben perdón. Y pregúntate allí, si tu pecado es tan profundo, si el pecado es tan grave, si la posibilidad de ser juzgado es tan devastadora, pregúntate, ¿hay algo entonces mejor que su perdón? ¿Hay algo mejor que la misericordia de Dios? Considera que tu pecado,
aquel que debe ser castigado en ti fue castigado en Cristo, y que creyendo en Él tienes vida eterna y no condenación. Qué consolación tan grande es saber que no seré entregado al infierno para siempre, sino que seré amado para siempre, perdonado para siempre, guardado para siempre. Así que, mi querido hermano, no lo olvides. Recuerda que habrá juicio donde será juzgado el pecado, y solo aquellos que han confiado en Cristo recibirán perdón. Y recuerda también que el resultado de ese perdón debe ser que temas al Señor y busques obedecerle en todo. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bueno, Señor, abunda nuestro pecado. Es grande, es profundo, es terrible, Señor, nuestro pecado. Oh, pero tu perdón, tu misericordia, tu gracia sobrepasan, Señor, nuestros pecados. Y te agradecemos, Señor, por la obra de Cristo. Te agradecemos por tan grande sacrificio. Te agradecemos porque para nosotros era imposible librarnos, Señor, del juicio. Pero en Cristo tenemos perdón. En Cristo hay misericordia. Oh Padre bendito, ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Que sea un pensamiento constante, Señor, en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Señor, que no veamos el pecado como algo menor, solo como un problema más en la vida de los hombres. Que no lo veamos así, Señor, sino que tengamos entendimiento. Que tu Santo Espíritu traiga convencimiento del pecado y de tu justicia, de tu juicio. Y que podamos nosotros, Señor, vivir en arrepentimiento y en fe. Y que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas al temerte, al reverenciarte, al obedecerte. Te pedimos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonemos para terminar un himno, mis hermanos. Bien, mis hermanos, en base al sermón, donde entendimos que somos pecadores, que nuestros pecados merecen la más grande condenación, pero también en el entendimiento de que en Dios hay perdón, de que Él ofrece perdón